Primero que todo, saludarlo a cada uno de ustedes. Para mí es una experiencia nueva, así que estoy muy contenta de estar con ustedes, de poder aportar en algo lo que Dios me ha enseñado a mí, compartirlo con ustedes. Como decía mi hermana Daniela, yo vivo en Juan Fernández. Para el que no lo sabe o quizás todavía le falta estudiar un poquito de geografía, la isla de Juan Fernández es una isla que está en el archipiélago Juan Fernández, que está en la región de Valparaíso, como ahí como a la altura de San Antonio, queda 800 kilómetros mar adentro, ¿ya? Ahí rodeada de agua, ahí estoy yo en este momento. Así que para mí es una súper bendición, súper grande. Y les cuento que aquí la vida es súper difícil, para que ustedes más o menos calculen el internet que yo tengo ahora para conectarme con ustedes. Ni siquiera puede ser internet de Movistar, de Entel, no, nada. Nosotros solamente podemos acceder al internet satelital, que nos manda así del satélite va abajo ahí a la isla y podemos tener. Así que gracias a Dios tenemos internet hace muy poquito tiempo, como 2 años. Así antes vivíamos desconectados del mundo, así que para mí es una bendición y espero que estas 6 semanas que vamos a usar para, para estudiar ciencias sea de bendición y podamos salir con ganas de conocer más de la creación de Dios. ¿Ya? Como ahí leía el cartelito que me han dado del aviso del taller, yo soy profesora en Química y Biología de la Universidad de Santiago, así que hace algunos años que me dedico a ser mamita. Tengo 3 hijos, así que ahora soy profesora de mis hijos, pero también en algún momento fui profesora de niños como ustedes en el colegio, así que echo de menos a los niños. Así que bien, no vamos a perder más tiempo y vamos a comenzar con hoy día estas 6 semanas que vamos a usar para hablar de esta estructura que es la célula, ¿ya? ¿Por qué decidimos empezar con la célula? Porque más adelante quizás van a venir otros proyectos, ¿ya? Que son muy interesantes de biología, pero la célula es la parte básica de todo ser vivo. Así que, para comenzar, voy a pedir a la tía Daniela que si me puede poner el primer video que le mandé para que, para comenzar, podamos ver un video cortito, dura como 1 o 2 minutos, para que podamos empezar a relacionar este concepto de célula. El primer video que te mandé, Dani. Ya, estoy trabajando para usted, deme un segundillo. No hay problema, lo esperamos nomás. El primer... Ya, aquí está. Sí, sí, sí. ¿Ya o no? El uso compartido de ¿Se escucha? pantalla. Todavía no. ¿No? Es que está cargando, está como lentejo. ¿Ya? Sin embargo, este concepto suele ser. ¿Te también o no? Lo escucho, pero no se ve. Ah, entonces estás escuchando del celular. Sí, exactamente. Espérame. Ya, si queréis podéis hablar un poco. Ya, dale, no hay problema. Voy a empezar con la diapo para que Vamos a continuar mientras solucionamos el problema del video ahí, pero no hay ni un problema. Sí. Vamos a comenzar entonces con nuestra presentación del día de hoy y vamos a hablar. Hoy día va a ser bien interesante hoy día la clase de hoy día porque no vamos a hablar mucho de biología, de ciencia propiamente tal, sino que lo vamos a relacionar harto con la historia y un tanto con las matemáticas, porque la ciencia no es algo apartado del resto de cosas que tenemos en nuestro día a día, sino que está todo bien integrado, de que Dios es tan perfecto que hace las cosas así no por separado o al azar, sino que es capaz de juntar todo y todo convive en una plena armonía. Así que bien, hoy día vamos a comenzar con la célula. La célula es la parte básica de todo lo que vive, todo. Ya en el video que yo iba a mostrar, en el video aparecía que, por ejemplo, cuando yo armo una torre de Legos, yo tengo un sobrino ahí, el Jere, que le encantan los Legos y hace unas figuras tremendas de Legos, para formar una estructura siempre tengo que empezar de algo básico. Para formar una figura de Legos yo necesito muchos Legos.
Para formar un edificio yo necesito muchos ladrillos. Para tener un canasto lleno de fruta, un saco de fruta, necesito tener muchas frutas. Y así, para que un ser vivo pueda existir, necesitamos esta estructura básica de construcción, que son las células, ¿ya? Fíjense en el dibujo que puse ahí, en la diapositiva. Hay un cuerpo de muchos colores y al lado un montón de células todas diferentes, y se cree actualmente, son estudios súper recientes, chiquillos, 2018, 2020, que eso es súper reciente para la ciencia. Se cree que el ser humano, un hombre más o menos, de unos 70 kilos de peso, porque depende mucho del peso, tiene alrededor en su cuerpo de 36 billones de células. Eso es un número súper grande, 36 billones. Ay, no sé si ustedes en matemática han visto los billones, pero billones es como 1 millón de millones. O sea, si yo quiero escribir 1 millón y le pongo 6 ceros al número, un billón van a ser un 1 con 12 ceros para el lado. O sea, es un número gigante. La cantidad de células que hay en nuestro cuerpo es gigante. Y para que lo aterricemos más a ustedes, los estudios, yo he estudiado un poquito para hacerles clase a ustedes, y leía en una revista científica de que un niño de 10 años, más o menos aproximadamente, tiene en su cuerpo 17 billones de células. ¿Sí? Una cantidad que no imaginamos. Y yo le escribí ahí, miren, 36 billones de células, y al lado está el número con sus 12 ceros, y al lado hay una forma de escribir ese 36 billón, que esa forma se llama notación científica, ¿ya? Es importante porque en ciencia siempre los números o son muy grandes o son muy chicos. Por ejemplo, yo quiero saber la distancia de aquí al Sol. Entonces son distancias gigantes y no puedo escribir un número normal. O quiero saber qué hay dentro de una célula o de un átomo, son distancias súper chiquititas, entonces usamos también una forma de escribir números que se llama notación científica, ¿ya? Sus mamitas, cuando le dan clases de matemáticas por ahí, ustedes le pueden preguntar cómo se escriben los números en notación científica, pero así una clase express les diría que los números se escriben, como yo quise escribir 36 billones ahí, puse 36, se escribe por 10, siempre por 10, y se eleva, se pone el numerito chiquitito arriba, la cantidad de ceros que tiene el número. Por ejemplo, yo quise escribir 36 billones y el número 36 billones tiene 3, 6, 9, 12 ceros. Por lo tanto, el número en notación científica va a ser escrito 36 por 10 elevado a 12. De esa manera puedo escribirlo más acotadamente, ¿ya? No es una clase de matemática esto, pero en ciencia utilizamos mucho esta forma de escribir números, ¿ya? Entonces, para que nos imaginemos, 36 billones de células. Y se cree que aproximadamente 400 tipos de células diferentes en nuestro cuerpo, con funciones, un alrededor de 60 tejidos diferentes, o sea, una cantidad tremenda de información, ¿ya? Fíjense aquí, hay dibujos de diferentes tipos de células, porque no creamos que la célula es como un huevo y son todas iguales, todas redondas, no. Tienen muchas formas, muchos colores, muchos tamaños. Hay unas pequeñitas que no se pueden ver al ojo humano, otras grandes, como el huevo de una gallina, que es una célula gigante, un huevo de una gallina. Es una célula de las células más grandes que existen. Entonces, todas las células diferentes, ¿ya? Y ahí tenemos células epiteliales, glóbulos blancos, rojos, hepáticas, espermatozoides, etcétera. Esos son dibujos, ¿ya? Pero aquí la imagen que tengo acá son fotos reales, ¿ya? Para que más o menos veamos cómo son en la vida real estas células en nuestro cuerpo, ¿ya? Fíjense, la que está aquí, que es como una bola peluda, es cierto, es un óvulo, que los tienen una célula sexual femenina, no sé si ya lo han estudiado eso, pero de esta forma tienen, no son muy bonitas en la realidad, ya en los bonitos parece ser más bonita, pero en la realidad las cosas son adentro de nosotros bien pegajosas. Las neuronas, fíjense que son como una arañita, ¿ya? Muy diferente a un algo redondo que yo tengo en mi mente, que es una célula, ¿ya? Muy diferente. Tenemos los glóbulos rojos, que es esa estructura roja que está allí. También, esos son como un huevito cóncavo, así tienen como un hoyito plano, súper diferente. Al lado tenemos espermatozoides, que son como unos gusanitos. Tenemos células musculares que están en los músculos. Y finalmente acá tenemos células epiteliales, que son como el tejido interno que hay dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Eso es un ejemplo para que veamos la cantidad diversa de células que hay, ¿ya? Muy diferente.
¿ya? Y aquí por eso yo les explicaba que es importante el tema de la notación científica. ¿De qué tamaño es una célula? Va a depender de la célula y va a depender del organismo en el que está la célula, ¿ya? Pero más o menos para que nosotros calculemos, una célula tiene más o menos el tamaño de 1 a 10 micrones. Es una unidad de medida diferente, no sé si la han escuchado alguna vez, los micrones. Conocemos el metro, ¿cierto? Esto mide 1 metro, 2 metros, 3 metros, el metro lo conocemos. Centímetro, ¿conocemos el centímetro? ¿Cierto? Es cuando yo 1 metro lo divido en 100, 1 centímetro, que es como de este porte más o menos 1 centímetro. Si yo ese centímetro lo parto en 10, ¿qué voy a tener? 1 milímetro, ¿cierto? 1 milímetro, ya para que vamos pensando el tamaño que chiquitito. Si ese milímetro, ojo con lo que voy a decir aquí, si ese milímetro chiquitito lo parto en 1000, imagínense, en 1000, eso es 1 micrómetro. Es la milésima parte de 1 milímetro. Una cosa que ustedes creen que pueden verlo con el ojo humano, está difícil, está difícil. Nuestro ojo es bueno, pero no tan agudo, ¿ya? Y ahora, una célula promedio tiene aproximadamente la medida de 1 a 10 micrones. Ustedes se fijan ahí en la imagen, 10 micrones dice, y el micrón, ¿cómo se escribe? Con una U, pero es una U, es una letra griega, ¿ya? Pero se parece a una U y una M. Así se abrevia micrón, ¿ya? Más o menos ese tamaño tiene una célula promedio. Y ahora, dentro de la célula, hay cosas más pequeñitas que no alcanzan a medirse con micrones. Entonces, si yo tomo ahora 1 micrón y lo divido en 1000 partes, o sea, una cosa ya casi que no se ve, imperceptible, tengo una nueva unidad de medida que son los nanómetros, ¿ya? Un nanómetro es la milésima parte de 1 micrón. 1 micrón es la milésima parte de 1 milímetro, ¿ya? O sea, estamos hablando de algo muy pequeño, ¿ya? Y ahora saben ustedes que existe algo más pequeño que los nanómetros, porque adentro de los organelos, que son las cosas que hay dentro de la célula, también hay cosas. Imagínense el universo, pero pequeñísimo que hay adentro, y ahí hay una última unidad de medida que está al final de la K, donde hay una A con 2 puntitos. Eso se llaman Armstrong. Un Armstrong, que eso ya es algo completamente, ya no alcanzamos a entender lo pequeño que es. Los átomos tienen ese tamaño. Un Armstrong. ¿Ya? Y esto es matemática, ustedes algún día igual lo van a volver a revisar porque son unidades de medida de longitud y en ciencia la utilizamos mucho, porque en ciencia o todo es muy grande lo que estudiamos o todo es muy pequeño lo que estudiamos, ¿ya? Así que para que pongamos atención porque en la actividad que le di algo aparece de esto, ¿ya? Dudas, consultas, ustedes pueden levantarme su manito, querer dar una opinión, querer hacer una pregunta, estamos abiertos a cualquier pregunta o después damos algún espacio ahí. Aquí hay una manito. Lucas Ubilla, ¿tiene la manito levantada? Sí, Listo, te escuchamos, Lucas. a ver, es que recién llegué, ¿de qué estamos hablando ahora? A ver, Lucas, estamos hablando de cuánto mide una célula, ya para que más o menos nuestra mente pueda saber de qué tamaño son las células y de lo que estamos hablando, los organelos y todo lo pequeñito que hay dentro de nosotros. De eso estamos hablando, de los tamaños. ¿Ya? Mateo Silva tiene una pregunta. Gracias. Bueno, en realidad si nosotros, bueno, tenemos la célula como usted lo dijo, nosotros no podemos verla, entonces, ¿por qué las otras cosas sí la pueden ver? ¿Las otras cosas? ¿A qué te refieres con las otras cosas? Como por ejemplo los rayos X, todo eso. Ah, lo que pasa es que nuestro ojo solo alcanza a ver un espectro del mundo visual, es decir, nuestro ojo no es superdotado. Este es el espectro que nosotros podemos ver visual, ¿ya? Y el ojo humano solo está en una parte, ¿ya? Es decir, solamente un tipo de longitud de onda, no sé si ese concepto es muy amplio para ustedes, pero hay un tipo de longitud de onda no más que podemos revisar, y lo que está fuera de esa longitud no podemos verlo. Hay animales que sí pueden, por ejemplo,
que pueden ver más longitud de onda o menos longitud de onda que nosotros. Pero el ser humano no tiene esa capacidad, al menos visualmente. ¿Ya? ¿Quiere Muñoz? ¿Quiere Muñoz? ¿Tiene una duda? Dos. La Ya. primera, Dígame. ¿cómo se llamaba la unidad de medida más pequeña? La A con los puntos. La de la A con 2 puntos se llaman Armstrong. Armstrong. Así. A-M-S-T-R-O. Armstrong. Armstrong. Gracias. Y la otra, que antes cuando estaba diciendo cuántas células había en el cuerpo, estaba tapando un poco donde decía cómo se... abajo. Donde decía que el número en notación científica. elevado a 12. Ah, No ya. podía Sí. verlo bien. Ahí me voy a correr un poquito para el lado para que lo puedan ver mejor, ¿ve? Era 1 por 36 por 10 elevado a 12, ya que eso eran los 36 billones, ¿ya? Ariana y Adriel, ¿tienen alguna duda? Sí, ¿cómo se deletrea en la palabra esa de y de uno y A? Ah, A, M, S, T, R, O, N, G, Armstrong, ¿ya? Como Neil Armstrong, el que pisó la luna, no sé si conocen esa historia, pero es el apellido de un científico Armstrong, es un apellido, ¿ya? Vamos con Luis Hidalgo y Belén Correa, dice ahí, dejamos esas dos y continuamos, después damos un espacio más para las preguntas para que no se nos vaya el tiempo, chiquillos, porque pasa volando, ya. Dale, Luis Hidalgo. Hola hermana, buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo logran medir si es por ejemplo, en Armstrong, si es una milésima de un milímetro? ¿Cómo, si no tienen, por ejemplo, una regla, cómo lo logran medir? Si lo ven por microscopio, perdón. Buena pregunta, Luis. Lo que pasa es que hoy día la tecnología ha avanzado, pero de una manera que nosotros no imaginamos. A nivel atómico, ¿ya? Eso, la mayoría son teorías, ¿ya? Pero a nivel celular, como los micrones y los nanómetros, existen microscopios electrónicos y eso tienen, dentro de la forma que uno ve el microscopio electrónico, tienen formas de medir, ¿ya? Y programas computarizados que te ayudan a medir eso. Pero a nivel atómico, como los Armstrong, la mayoría son teorías, ¿ya? El resto, microscopios electrónicos, y vamos a hablar de los microscopios. Ya, Belén Correa dice ahí. Muchas gracias. Ya, Una pregunta. dígame. Un Armstrong como lo mismo que una célula, que un átomo. Claro, los átomos se miden en Armstrong, porque de la materia lo más pequeño son los átomos, ¿ya? Y efectivamente, lo único que puede medir un Armstrong es un átomo, ¿ya? Ya, chiquillos, continuamos, porque si no nos vamos a quedar pegados en las unidades de medida y tenemos que avanzar. Mire, no sé si ahora la tía Dani la hermana Daniela me puede ayudar aquí a mostrar el segundo video que le pasé. No sé si es posible. Saruna, lo que pasa es que, perdón, hermana Sarita, oye, tienes que dejar de compartir la pantalla para yo poder compartirla. No se puede como dos personas compartir. Ese era el problema. Ya, listo. ¿Ya? No estoy Ahora vamos a compartiendo. hacer todo el intento, ¿ya? Ok, ok. La extraña historia, ¿esa? Es la extraña historia de teoría celular. Ya, ahí va. Por favor, díganme si se escucha, porque ese es el problema, que no sé si se escucha o no. Ya vamos, pon el play nomás. No se escucha. No se Yo escucha. tampoco escucho. Yo no No se escucho. escucha, tía. No se escucha. Ni yo. Hay que compartir el podría sonido ayudar. con la PC. Tía, una pregunta. Dígame. ¿Estamos haciendo la guía ya? Espérame.
Ya, no se escucha mucho, pucha, era un buen video. Profe, Hay yo que sé cuál es compartir audio. Hay que compartir audio. ¿Cuál es el sonido del equipo? Ponga la opción de compartir audio, profe. A ver ahí. Son tan variados como uno se Ahí pueda sí, imaginar. ahora sí. Un ejemplo, la Sí, pero extraña desde historia de la ¡Estrella teoría completa! celular. La teoría Atención. celular tiene Atención, atención. Este dura 6 minutos, es largo, pero creo que pongan atención. Pantalla completa. algo notable de la ciencia es que cuando los científicos hacen un descubrimiento, no siempre es de la manera prescrita, como si en un laboratorio bajo con batas y aparatos científicos bien colocados que hacen ¡pip! En realidad, los eventos y las personas relacionados con algunos de los grandes descubrimientos científicos son tan variados como uno se pueda imaginar. Un ejemplo, la extraña historia de la teoría celular. La teoría celular tiene 3 partes. 1. Todos los organismos están formados por una o más células. 2. La célula es la unidad básica en la estructura y organización de los organismos. 3. Todas las células proceden de células preexistentes. Para ser sincera, todo esto suena muy aburrido hasta que investigas a fondo cómo se descubrió el mundo de los organismos microscópicos y se formó su teoría. Todo empezó a principios del siglo XVII en los Países Bajos, donde el inventor Zacharias Janssen ideó el primer microscopio compuesto, junto con el primer telescopio. A menudo se discuten ambas afirmaciones, pues al parecer no era el único aburrido que jugaba con un montón de lentes de cristal. A pesar de eso, el microscopio pronto se convirtió en un objeto popular que cada naturalista o científico de la época deseaba, como los iPad hoy en día. Una de esas personas, un neerlandés llamado Anton van Leeuwenhoek, quien había oído hablar de esos aparatitos en lugar de ir a comprarse uno, decidió hacerse el suyo propio. Era un artilugio pequeño y extraño que parecía una pala diminuta como el cristal de unas gafas de sol. Si hubiera pegado 2, se habría hecho unas gafas fabulosas con las que no podrías ver mucho. Una vez que Leeuwenhoek terminó su microscopio, fue a la ciudad y miró todo lo que pudo, incluida la suciedad de sus dientes. ¿Has oído bien? Así descubrió bacterias observando estos raspados dentales. Y como la gente no se lavaba mucho los dientes, o no lo hacía en absoluto, seguro que tenía un montón de bacterias para observar. Cuando escribió sobre su descubrimiento, no las llamó bacterias, como las conocemos hoy, sino animalejos, porque parecían pequeños animales. Mientras Leeuwenhoek observaba la suciedad de sus dientes, también se carteaba con un científico de Inglaterra llamado Robert Hooke. A Hooke le encantaban todos los aspectos de la ciencia, así que sabía un poco también de física, química y biología. Por tanto, es a Hooke a quien debemos agradecerle el término célula, pues estaba mirando un trozo de corcho en su microscopio y sus pequeñas cámaras le recordaron las celdas donde los monjes dormían en los monasterios, como los dormitorios de una residencia estudiantil, pero sin tele, PC ni compañeros molestos. Hooke era un científico poco valorado que cometió el error de meterse con uno de los científicos más famosos, Sir Isaac Newton. ¿Recuerdas que Hooke trabajaba en muchos campos diferentes? Bien, después de que Newton publicara un libro pionero sobre cómo los planetas se mueven por la gravedad, Hooke afirmó que Newton se había inspirado en su trabajo en física. A Newton, por así decirlo, no le gustó, lo que inició una tensa relación que duró hasta después de la muerte de Hooke. Parte de la investigación de Hooke se perdió, al igual que su único retrato, gracias a Newton. Afortunadamente, mucho se redescubrió después de la época de Newton, pero no su retrato. Así que tristemente nadie sabe cómo era Robert Hooke. Avanzamos hasta el siglo XIX cuando 2 científicos alemanes descubrieron algo que hoy parece obvio, pero que ayudó a formar lo conocido como teoría celular. El primer científico era Matthias Schleiden, un botánico que disfrutaba estudiando las plantas en el microscopio. Gracias a sus años estudiando diferentes especies de plantas, finalmente se dio cuenta de que cada planta estaba formada por células.
Al mismo tiempo, también en Alemania se encontraba Theodor Schwamm, un científico que no solo estudió células animales y descubrió un tipo especial de neurona que lleva su nombre, sino que también inventó los respiradores para bomberos y tenía unas enormes patillas. Tras estudiar las células animales durante mucho tiempo, concluyó que todos los animales estaban formados por células. Inmediatamente contactó por correo a otros científicos que trabajaban en el mismo campo con Schleiden. Estos le respondieron y empezaron a trabajar en los inicios de la teoría celular. Surgió entre ellos un tema de discordia. Schleiden no suscribía exactamente al pensamiento de que las células provenían de células preexistentes, ya que aseguraba que provenían de la formación celular libre, donde se cristalizaban de forma espontánea hacia la existencia. Aquí es cuando otro científico, Rudolf Virchow, intervino con una investigación que demostraba que las células sí procedían de otras. Investigación que, ¿cómo decirlo?, tomó prestada un científico judío llamado Robert Remarque, lo que llevó a la pelea de otros dos científicos. Así, de la suciedad de los dientes hasta Newton y la cristalización a las células de Schwann, la teoría celular se volvió crucial para la biología actual. Algunas cosas que sabemos hoy sobre la ciencia pueden parecer aburridas, pero como las descubrimos es increíblemente fascinante. Por tanto, si algo te aburre, investiga más a fondo. Probablemente tenga detrás una historia realmente rara. Para conocer historias fascinantes, aventuras en el espacio exterior, alucinante filosofía, las respuestas a las preguntas más al azar que tengas sobre tu cuerpo y más, suscríbete a este canal. Mantente conectado y curioso. Ya, súper. Recomiendo ese canal de YouTube por si ustedes los quieren ver. Se llaman TED Ed. Súper interesante. Decirte Dale, que ponga el otro ahora, ¿o no? no, dale nomás. Voy a poner la PPT. Como les decía, recomiendo ese canal de YouTube para los curiosos que quieren saber algunas cosas súper interesantes, no tan solo de ciencia, es súper bueno, ¿ya? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Profe, el ¿cómo video? se llamaba el canal? TED Ed, tal cual, TED Ed, ¿ya? Y como todas las cosas tienen su historia, la célula también la tiene, y de eso es lo que hablaba el video, chiquillo, ¿ya? ¿Por qué es importante? Siempre los orígenes de algo es importante porque le da la identidad a las cosas. Por eso nosotros debemos tener súper claro de dónde venimos, a dónde vamos, porque es parte de nuestra identidad como persona. Yo como cristiana, por ejemplo, creo que Dios nos creó en el Edén y que nuestro futuro es en el cielo con Cristo, ¿ya? Es nuestro origen y nuestro futuro. Y así la mayoría de las cosas, y la célula no escapa a ello. Por lo tanto, no siempre se ha sabido la existencia de esto, y aunque hoy día parece súper básico, en el siglo XVII recién se empezaron los primeros estudios para saber de qué estábamos hechos, ¿ya? Y ahí en el video aparecían varios nombres de científicos importantes, pero yo me voy a remitir a hablar solamente de 5, ¿ya? El primero de ellos fue el señor Robert Hooke, ¿ya? Que es en la línea de tiempo, dice 1666, ahí aparece. Él no fue propiamente tal el creador del microscopio, que es un instrumento para ver objetos pequeños, sino que él fue el primero en observar células en un microscopio, ¿ya? Por eso es el primero en los estudios celulares, Robert Hooke, ¿ya? Y miren, aquí está este señor Hooke. Lo único que tenemos, fíjense, son monitos, no tenemos fotos de Robert Hooke. El que mostré anterior era solo una imagen también, porque si ustedes se fijaron en el video, decía que Robert Hooke con Isaac Newton tuvieron ahí una tensa discusión científica, y Isaac Newton de puro picado agarró todos sus cuadros de él y los botó a la basura. Nunca se puede encontrar una fotografía de él, ¿ya? Pero lo que sabemos de Robert Hooke, que es lo más importante, es que él, al ver las células en el microscopio, ve unas células de corcho. Usted mira un corcho, que es una parte vegetal, va a ver como puros recuadros, como puras celditas, ¿ya? Y él dijo, oh, estas celdas se parecen a las celdas, a las piezas que usaban los monjes en los monasterios, que los monjes vivían en unos cuadraditos de uno por uno nomás, y se dedicaban a hablar todo el día en sus monasterios.
Entonces dijo, y una está pegadita a la otra, una pegadita a la otra, una pegadita a la otra. Él dijo, oh, estos se parecen a las celdas de los monjes, así que las voy a llamar celdas, y de allí viene la palabra células, de la palabra celda. ¿De cuáles celdas? De los monjes del monasterio, que Robert Hooke lo comparó cuando vio las células del corcho en el microscopio, ¿ya? Ahí ustedes ven, él fue el primero, dice, con su microscopio Hooke exploró tejidos vegetales en el corcho y encontró estructuras en forma de celdas que le llamamos células. Por lo tanto, a este señor Robert Hooke le atribuimos el nombre de células y por eso las llamamos células, ¿ya? Y luego de Robert Hooke tenemos... Tía, Dígame, ¿quién tiene una duda ahí? Tengo a Adrián, Ariana y Adriel. No, tú eres. Oye, profe, ¿quién fue el que tiró los Robert Hooke? Robert Hooke. Isaac Newton, fue Isaac Newton. Él fue. Ya, que la Emilia Salazar tiene una duda. No, yo pensé que era yo. Sí, es de lo que estábamos hablando, ¿Ya? de si hay algo más chiquitito que los, ¿cómo se llaman? Si hay algo más chiquititos que los Armstrong. Para unidad de medida, no. Eso es lo más pequeño conocido hasta ahora, ¿ya? No tengo idea si habrá más chiquitito. Hasta ahora lo más que se usa son los Armstrong, ¿ya? Pero vamos con Robert Hooke. Este señor, déjeme avanzar con Anthony Van Leeuwenhoek, ¿ya? Este segundo señor, más o menos en el mismo tiempo de Robert Hooke, son contemporáneos. Si ustedes se fijan, uno fue en 1667 y el otro en el 1675, van por ahí de la mano. Este señor, mire, es súper interesante este caballero. Este caballero no era un científico. Este señor era un comerciante de telas, ¿ya? Pero un comerciante de telas que no solamente vendía telas, porque en esos tiempos los científicos eran músicos, eran teólogos, eran pintores, pero totalmente multifacéticos, y este señor vendía telas, y los lentes que usaban para mirar las telas, para ver la calidad de las telas, dijo, uy, si tengo un lente, y si le pongo otro, todavía él no conocía los microscopios, no había llegado a su país todavía lo inventó el microscopio, entonces, si pongo un lente, y si le pongo otro, y si le pongo otro, y si le pongo, y se daba cuenta que a medida que más lente iba poniendo y más cóncavo iba formándose el lente, podía ver objetos más pequeños. O sea, él hizo su propio microscopio con los lentes con los que miraba el género que vendía en la feria, ¿ya? Y él inventó su microscopio, si ustedes se fijan ahí en el infograma que puse, y él, lo primero que vio, ¿se acuerdan del video? ¿Se acuerdan que vio algo en los dientes? Él vio bacterias que quedaban en su misma boca o en la boca de sus familiares, de sus amigos, y se daban cuenta que tenía todos los dientes sucios. Así que tomaba de esa muestra y la ponía en su microscopio y miraba. Y se daba cuenta de que había ahí algo que se movía y que tenía como forma, y él lo llamó animáculos. Animáculos. Él no sabía que eran bacterias, no sabía que eran células, no tenía idea. Él lo llamó animáculos porque tenían forma de animales y eran muy pequeños, ¿ya? A él se le atribuye el descubrimiento de las bacterias, que son un tipo de células que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero gran descubrimiento el del señor Anthony, tiene un apellido raro, Anthony Van Leeuwenhoek, ¿ya? Y luego ya la ciencia empezó a avanzar. Imagínense cuántos años pasaron, como 200 años, un poquito menos, hasta que llegamos al siglo XIX, 1838, dos grandes científicos ya reconocidos en la biología, que fue el señor Schleiden, Matthias Schleiden, y el señor Teodoro Schwann, ¿ya? Ellos tomaron todos los estudios de la célula y dijeron, vamos a formar aquí una teoría, un postulado, para que podamos clasificar qué es una célula y qué característica y por qué es tan importante para la vida. Ya a ellos se le atribuye la creación de la famosa teoría celular. El señor Matthias Schleider y el señor Teodoro Schwann, uno
cada uno, el señor Schleider fue el primero en ver células animales, y el señor Schwann fue el primero, no, el señor Schleider fue el primero en ver células vegetales, y el señor Teodoro Schwann el primero en ver células animales, y se dieron cuenta de que en general las estructuras tenían cosas similares, como una bolita negra adentro, que eran estructuras cerradas, con diferentes formas y colores, pero que tenían un patrón que seguían, y por lo tanto empezaron a hacer postulados para la teoría celular, ¿ya? Después vamos a ver los 3 postulados o los 4 postulados, ¿cierto?, que proponen estos señores. Y finalmente, el último gran científico que hizo su aporte en la teoría celular es el señor Rudolf Virchow, ¿ya? Este señor, junto con Louis Pasteur, pero él no es tan famoso por eso, tiene otra, en la medicina es más famoso el señor Pasteur, pero el señor Virchow hizo un gran descubrimiento, ¿ya? Y ahí puse el famoso experimento que él hizo. Ellos hacían cosas súper sencillas, en algunos no tenían ni laboratorio, ¿ya? Pero ellos eran sumamente inteligentes. Y tomó caldo de carne, hizo una buena sopita de carne, y tomó el caldo de la carne. Si ustedes se fijan ahí en el experimento que puse, y el caldo hirviendo caliente lo echó en un matraz. El matraz es esa estructura de vidrio que tiene como una boquita bien cerrada hacia arriba, ¿ya? El matraz estaba limpio en su totalidad, sin bacterias, sin bichos, sin nada, bien, todo muy bien limpio. Echó el caldo de carne y luego con un mechero calentó el vidrio, ¿cierto? Y lo dobló para que quedara sellado el caldo de carne, bien sellado para que no le entrara nada, ¿ya? Uno de esos caldos lo selló, es decir, cerró su tapita, y el otro no dobló su tapita, sino que lo dejó con un poco de aire, y los dejó, pasó un tiempo, pasaron días, pasaron semanas, y se dio cuenta de que el caldo que estaba sellado sin que le entrara aire permanecía intacto. Después tomaba una muestra, la veía al microscopio y se dio cuenta de que allí no habían bacterias, no había crecido nada, es decir, estaba el caldo intacto. Y el otro caldo que había estado en contacto con el aire, se dio cuenta, tomó una muestra y el caldo estaba asqueroso, hediondo, tenía bacterias, virus, moscas, de todo, ¿ya? Y él fue el primero en postular de que en ese tiempo se creía en una teoría que se llamaba la generación espontánea, es decir, que las células se crean por arte de magia, ¿ya? Es decir, de la nada aparece algo, ¿ya? Y esto es súper importante, chiquillos, porque más adelante, si ustedes quieren estudiar algo relacionado con el creacionismo o la forma en que Dios creó el mundo o el famoso Big Bang y la evolución, esta teoría tenía mucha fuerza cuando se creó esta teoría, que las cosas pueden aparecer de la nada, que donde no hay vida puede ser algo, que hay vida de forma espontánea, ¿ya? Pero este señor Virchow se dio cuenta con su experimento de que no, de que esto no es posible. El caldo que se llenó de bacterias y que en teoría habían aparecido bacterias de la nada era simplemente porque el caldo estaba en contacto con el aire, y el aire tiene bacterias, y eso hizo que crecieran las bacterias. En cambio, el caldo que no estaba en contacto con el aire, no crecieron bacterias, es decir, las bacterias no pueden aparecer de manera espontánea. Por lo tanto, y un dato bien curioso, hasta el día de hoy día 2024, en un museo en París, todavía se conserva intacto el caldo del señor Virchow, intacto, o sea, no tiene ni una bacteria, no ha crecido nada, porque está completamente hermético y cerrado, ¿ya? Por lo tanto, él postuló una de las grandes ideas de la teoría celular, de que toda célula proviene de otra célula preexistente, ¿ya? No puede existir una célula sin que otra no hubiese sido su madre, célula madre. Siempre una célula nace de otra célula, y él abolió la teoría de la generación espontánea, es decir, no pueden aparecer cosas por arte de magia, sino que tiene que haber otra célula preexistente. Ah, sí, alguien me dice, creí que ya era 2025, tiene razón. Es 2025, no 2024, me equivoqué. Es súper interesante, chiquillo. Entonces, con todas estas ideas que hemos hablado de estos señores, entonces hoy día tenemos nuestra famosa teoría celular, que aquí se basa toda la biología en estos 4 postulados
y que podemos caracterizar una célula de esta manera. Primero, la primera idea, todos los seres vivos estamos formados por células, es decir, la estructura básica, la unidad estructural de todos los seres vivos son las células. Esta es la primera idea básica. La unidad estructural, es decir, este brazo es una estructura lleno de células. No puede existir una estructura si no hay células. Es la unidad básica. Segundo, en la célula ocurren las funciones vitales del organismo, es decir, todas las funciones que realizan los seres vivos. Todas son gracias a la existencia de la célula. Si podemos pensar, si tenemos sangre, si podemos hablar, respirar, movernos, todas las funciones existentes gracias a las funciones de la célula. Entonces, en la unidad estructural, ahora en la unidad funcional. Tercera idea, que es la de Virchow, toda célula obligatoriamente debe provenir de una célula preexistente. Una célula nunca aparece por arte de magia, como creían los Darwin, ¿cierto? O los teorías del Big Bang, que vino aquí, ¿cierto? Bajó un algo de la nada y de repente ¡pum!, apareció, ¿cierto?, una célula viva. No, imposible. No puede, ¿ya? Siempre lo vivo viene de algo vivo. Por eso nosotros creemos que nosotros fuimos creados por Dios. ¿Por qué? Porque de algo que tiene vida, Dios pudo hacer algo, es decir, vida, que somos nosotros. Pero la vida no aparece de la nada, es imposible. Y eso está archirrequete comprobado por los científicos, ¿ya? Toda célula obligatoriamente viene de otra célula preexistente. ¿Ya? Y finalmente, el último postulado que hace muy poco, en las últimas décadas solamente se ha asumado a la teoría celular, que es que la célula es la unidad perfecta que contiene toda la información para ser transmitida a su célula hija, y esta información se llama ADN, ¿ya? ¿Por qué esta idea se agregó a la teoría celular? Porque hoy día podemos conocer de que de toda la célula, lo más importante es su información genética, que lo vamos a ver en la próxima clase, que se llama ADN, ¿ya? Y toda célula está capacitada para transmitir esa información a otra, ¿ya? Las células son sumamente inteligentes, tienen esa capacidad, ¿ya? Uy, se me está acabando la batería. Estos son los 4 postulados de la teoría celular, ¿ya? Desde lo más básico es la unidad estructural, la célula, la unidad funcional, toda célula proviene de otra célula y toda célula hereda su información genética que corresponde al ADN, ¿ya? Algunos me dicen que deje de hacer la tarea. Chiquillos, si no alcanzamos a hacer la tarea, podemos hacerla posterior a la clase, no se preocupen. Cuando ustedes tengan un tiempito, yo pensé que no iba a sobrar mucho tiempo, pero ya nos quedan 9 minutos, ¿ya? Ahora, lo que les quiero dejar es una tareita muy pequeña, ya que se las dejé ahí en la hojita, que son las 2 últimas preguntas de hecho, la segunda hoja, y que yo siempre cuando hacía clase, porque gracias a Dios siempre tuve la oportunidad de hacer clase en colegios cristianos, siempre cuando terminaba una clase, le decía a los chiquillos, ya chiquillos, nos vamos a aprender un texto de memoria, porque es impresionante poder empezar a conocer la creación de Dios y ver la perfección de ella, ya, porque es una cosa perfectamente perfecta, ya no existe una palabra para describirla mejor, y siempre yo, de hecho a mi hijo le enseño este versículo que se encuentra en el libro de Judas, en el capítulo 1, verso 25, y me gustaría como tarea que se lo aprendieran de memoria, ¿ya? El verso dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, amén. Cada vez que terminemos una clase, vamos a terminarla con este verso, porque efectivamente Él es el único y sabio Dios capaz de crear esta perfección de vida, ¿ya? Ahora les dejé ahí esa tarea para que aprendan este verso de memoria, y les dejé algunas preguntas allí para que ustedes completen en la hojita, y alguna tarea de investigación, donde les di 3 conceptos para que ustedes me investiguen qué pueden investigar de ellos. La próxima clase los vamos a revisar. Escucho preguntas en este ratito que nos queda. Manito Profe, arriba, a ver. Profe, Dígame. una pregunta así. En Rudolf Virchow se Sí. lleva como 100 años con mi papá. ¿En serio? Sí. Mira tú, si él no es, de hecho, fue el más nuevo, pues, ¿viste? 1855.
¿Tu papá nació en 1955? No, como ciento y tantos años, porque él nació en 1984. Ah, no, un poquito más de 100, un poquito más de 100 años. Y aquí escuchamos a Clemente Soto y Emilia Soto. Una pregunta, ¿usted podría volver atrás porque estaba dibujando algo y justo usted lo cambió? Listo. ¿Cuál de todas? Dígame. La de la unidad de medida. La de la unidad de medida. Ya. Aquí, ahí, Esa. ya. Por mientras respondemos preguntas, el señor Lucas Humilla, ¿qué me quiere preguntar? El caldo, tengo una pregunta. Dígame. ¿El caldo venció o no venció? Sabemos que como está cerrado no le entró ninguna bacteria, pero a lo mejor, pero seguramente se habrá echado a perder, ¿no? Mira, se dice, yo nunca he ido al Museo de París, que todavía está el caldo. Ya las cosas normalmente se vencen cuando tienen compuestos químicos que hacen que pierda sus propiedades. Por ejemplo, los yogur, la mantequilla, no son naturales. ¿Ya? Ahora, no sé en qué condiciones las tendrá para la preservación de ese caldo. Se dice que todavía está y quizás le echaron algunos otros compuestos para mantenerlo hasta ahora. Lo que sí sabemos es que aún no tiene bacterias, pero posiblemente no esté en condiciones para tomarlo. ¿Ya? No, me refería a lo de que me sorprende que no le haya entrado ninguna bacteria o cosas así. Es impresionante. Yo por eso digo que creo que está en unas condiciones también que lo han cuidado mucho de tal manera que pueda preservarse todavía, ¿ya? Ahí me preguntó, no hablamos de organelo, por eso les digo, este proyecto de células son 6 semanas, hoy día hablamos más de historia, yo a sus papitos les mandé la planificación, hoy día de historia y un poco de unidades de medida, y la próxima clase vamos a comenzar con organelos. La clase 2 y la clase 3 van a ser de organelos celulares, ¿ya? Para que estemos atentos a eso. Mary tiene una pregunta. No te escucho, Mary, un poquito más fuerte, te escucho despacito. ¿Sabe que se me olvidó la pregunta que le iba a hacer? A ver, Ah, ya, cuando la recuerde me lo dice. Emilia Salazar. ¿Las células se mueren? Sí, correcto, las células se mueren. De hecho, las células de nuestra piel, que son las que menos viven, duran como una semana y algunas un poquito más y se van renovando. Nacen nuevas. Mira, te voy a explicar algo bien rápido. En nuestra columna vertebral, en el fondo de la columna, en la médula, allí se forman las células, la mayoría de todas las células. Y allí se forman y van después al lugar que le corresponde. Por ejemplo, si es de la piel. Y las viejitas las vamos botando como escamas, viste que de repente no aparecen como son como la piel escamosa, las vamos botando. Eso es la piel, pero todas las células del cuerpo, por ejemplo, la sangre, no sé si alguna vez han ido a donar sangre y le dicen de aquí a 3 meses usted va a poder recuperar el número de células sanguíneas que tenía. Y efectivamente, las células de la sangre demoran más tiempo que las de la piel. Pero sí, tienen un periodo de vida, mueren, pero siempre el cuerpo forma otras para reemplazar a las que murieron, ¿ya? Algunas no tienen reemplazo, como las neuronas. La mayoría de neuronas mueren y no podemos reemplazarlas, ¿ya? ¿Alguien más tiene duda? ¿Jere Muñoz tiene una duda? Sí, que yo sé que el más pequeño de los átomos, que los átomos están hechos de quarks, yo sé. ¿Sabe si tendría una unidad de medida más pequeña o algo así? Mire, que yo sepa, dentro de los átomos efectivamente hay partículas subatómicas, como los protones, neutrones, electrones, etcétera, ¿ya? Y eso algunos también se miden en Armstrong, porque hay átomos que no son tan pequeños, pero yo personalmente de las células. no conozco si hay más pequeños. Dice milímetros, micrómetros, toma, apúrate. Si alguno de ustedes estudia, si hay alguna unidad de medida más pequeña que el Armstrong, ustedes nos cuentan en la próxima clase qué investigaron. Leticia Merino. Doña Leticia Merino. Hola, ¿se me escucha?
Poquito te escucho, Leticia, poquito, poquito. Ahí, Ahí sí, un poquito mejor, dale. ya. Era que si va a estar el video grabado de la clase. Sí. Y de hecho el video que no mostramos al comienzo, yo creo que aquí la hermana Daniela, ella irá a mandar los links porque son 2 videos de YouTube. La próxima clase voy a mostrar unos videos míos, pero los de hoy día eran de YouTube, así que si es que no quedan en la clase grabados, igual vamos a mandar los links para que ustedes puedan revisarlos después ahí en su computador. ¿Ya? Dani, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Te quedan unas manitos. No sé si te da para responderla. Jere y Papo ahí tienen una duda. ¿Qué estáis comiendo, Jere? No, quería preguntar si, por ejemplo, no sé, las células, usted dijo que todo estaba compuesto de células, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si las células, no sé, de los órganos vitales como los pulmones, el corazón, el cerebro, se mueren? Va a depender, porque el corazón no está formado de una célula. Por ejemplo, las células del corazón están formadas de células musculares y células del sistema circulatorio de la sangre. Ya tenemos muchas ahí. La mayoría, si una muere, reemplazan. Ya, pero si por algún motivo, por ejemplo, una persona sufrió de un paro cardíaco, no sé si ustedes han escuchado términos como le funciona la mitad del corazón, ¿ya? Es porque las células musculares de la mitad de su corazón dejaron de funcionar y por lo tanto no puede funcionar el órgano. ¿Ya? Pero nuestro cuerpo es súper sabio, que cada vez que tiene algún problema lo va a poder reemplazar con otro ahí hasta que llegue un punto ya que no tiene reemplazo, pero sí tiene la capacidad de sostenerse en el tiempo con algún tipo de falla, ¿ya? Pedro Ulloa. Cuando vas a la playa y te quemas la piel y se te descuera, ahí se te mueren las células de la piel. Completamente. El calor es una de las cosas que desnaturaliza la célula, es decir, pierde algunas propiedades. Ya por eso se nos sale la piel antes de lo que debería. ¿Ya? Y de repente, ¿por qué queda rojo? Es porque como el cuerpo no ha tenido células para el recambio, entonces quedamos con una capa de piel menos. ¿Ya? Por eso no es tan recomendable la exposición al sol. Mi ¿Ya? hermano tiene una pregunta, así que se lo paso. Dígame. ¿Y las neuronas ¿Renuevan o no? Pregunto. se renuevan o no? Hay tipos de neuronas, la mayoría de ellas no se renueva, pero así como dato muy curioso, las neuronas no solo están en la cabeza, de hecho la mayoría de neuronas, ojo con lo que voy a decir, están en nuestro intestino, ¿ya? Y hay algunos tipos de neuronas que sí se renuevan, pero la mayoría de ellos, las que están a nivel cerebral, las que nos ayudan al pensamiento, no se renuevan, ¿ya? Mueren y no existe una renovación de neuronas. Don Luis Pedro Hidalgo. Una pregunta. Si, como usted dijo en unas preguntas atrás, las células se mueren con el calor, adentro de nuestro cuerpo tengo entendido que hay como calor en nuestro cuerpo adentro. Entonces, Correcto. ¿cómo las células no se mueren? ¿No hay un tipo de calor que soportan y otro tipo que no? No, de hecho, cuando baja mucho la temperatura tampoco funciona. La temperatura corporal, como todos sabemos, son 37 grados, 36, 37 grados. A esa temperatura las células funcionan súper bien, ya a la perfección. Pero cuando nosotros nos quemamos, la sensación térmica o al nivel de la piel, las células de la piel soportan solo una cantidad de calor. Estamos hablando de las células externas, porque la piel, o al menos la última capa de piel, es la célula externa de la piel, ya por lo tanto sí les afecta el calor, ya. Todas las células tienen una temperatura que funciona en una temperatura óptima, ¿ya? Algunas tienen que ser un poco menor para que funcione, ¿ya? Por ejemplo, las células sexuales masculinas, como los testículos, dentro de los testículos, los espermatozoides necesitan estar más fríos y por eso los hombres tienen los testículos fuera de su cuerpo, no dentro del cuerpo, porque la temperatura corporal hace que mueran y por eso el testículo está fuera del cuerpo, para que esté a una temperatura un poco más baja,
¿ya? Pero todas tienen una temperatura óptima para que funcionen, ¿ya? Nicole García. Gracias. Nicole García. ¿Quién era el creador del microscopio? El creador del microscopio. En el video que vimos, el señor Hansen, que fue un poco antes de Robert Hooke, pero ahí se peleaban como el título de como que quién lo inventó. Como que hubieron varios que por cuenta propia hicieron un microscopio, ¿ya? Pero normalmente, a lo menos en biología celular, se le atribuye al señor Robert Hooke, que fue el primero en ver el microscopio una célula, fue el primero en divisar una célula, fue el señor Robert Hooke. A él se le atribuye la creación del microscopio, ¿ya? Mary. Es que ahora me acordé, la cuestión es que si las células no se pueden formar sin que haya otra célula de la que se formen, entonces, ¿cómo se crearon las células si al principio no había células? Buena pregunta, pues, porque mira, siempre una célula proviene de otra célula, eso es una obligatoriedad, pero nosotros que somos cristianos creemos que la primera célula la formó Dios, ¿ya? Fue su estructura básica para crear al ser humano. Él hizo al hombre del polvo de la tierra y cuando sopló aliento de vida en su nariz, creemos que ahí Dios le dio vida a toda la célula y esas fueron las primeras células, al menos humanas, y de allí han provenido todas las células humanas existentes, ¿ya? Tanto humanas como vegetales. Cuando él creó, él fue el primero en crear la primera célula y de esa célula han salido todo el resto de células preexistentes, ¿ya? Pero no aparecen de una forma espontánea, sino que nosotros que somos cristianos creemos en el creador de la célula, que fue Dios. Entonces, si fue Dios el que creó, ¿de dónde Dios sacó una célula o algo para hacer la célula? ¿De dónde Dios sacó? Uy, esa pregunta está súper difícil porque yo sinceramente no sé cómo Dios lo creó, pero Dios es sumamente todopoderoso y tiene esa capacidad de crear algo de la nada, ¿ya? Pero esa pregunta es más teológica que científica y está difícil responderla, pero yo creo que Dios, obviamente, como decía el versículo que estudiamos, el final, en Judas, al único y sabio Dios, o sea, la sabiduría completa está en Él, por lo tanto, Él sí tuvo la capacidad en su omnipotencia de crear todas estas cosas. Ariana. Tenía una pregunta, es que cuando estaba diciendo de los personajes que crearon, que vieron, por ejemplo, Robert Hooke, que vio la primera célula, yo quería también copiar, pero a veces lo pasaba bien rápido y no lo podía copiar. ¿Lo puedo investigar yo en mi casa? Sí, claro, sí, claro. Si hay algo que no alcanzaron a captar, esta diapositiva va a quedar para ustedes, los links también, y la presentación va a quedar grabada para que usted la vuelva a revisar. Ya, la clase va a quedar grabada para que la vuelvan a revisar. Ya, gracias. Ya. Rocío Ferrada y Jere Muñoz. Rocío Ferrada. Es que las moléculas se pueden ver por un microscopio. Las células sí. Y los que hay dentro de una célula que se llaman organelos celulares también, con un microscopio óptico, o sea, claro, microscopio óptico se pueden ver y las más pequeñas con uno electrónico. Pero si usted tiene en su casa un microscopio, más adelante le vamos a enseñar cómo usarlo y poder ver algunas células que son súper fáciles de ver, como células de la piel, bacterias de nuestra lengua, o catráfilo de cebolla, o un poquito de agua contaminada. Hay muchas formas de poder ver células, pero sí, podemos verla con un microscopio óptico sin ningún problema. ¿Ya? Jere Muñoz. ¿Puede mandar el PPT al grupo? Va a quedar todo para ustedes, ningún problema. Ya, que quería anotar un montón de cosas, pero no alcanzó. Sí, no hay problema, va a quedar todo el material para ustedes, ¿ya? Tiana Evangeline. ¿Qué tipo de microscópico económico recomienda como para comprar? Uy, mira, yo estuve bien, hay microscopios súper baratos. Por ejemplo, no es para hacer publicidad, pero yo compré uno que venden en Casa Ideas, bueno, bonito y barato, ¿ya? Pero ese que me está mostrando arriba, el Jere Muñoz, súper
súper fácil. Tiene que tener un tornillo micrométrico o macrométrico, tiene que tener a lo menos 3 focos de luz, ¿ya? Y hay algunos que tienen una palanca para subir y bajar el portaobjeto, pero puede tener un ojo o los dos, no interesa mucho eso, ¿ya? Pero en general que eso es como lo básico que tiene, pero no valen más de, claro, 15, 20 mil pesos el más básico, no, no son tan caros tampoco, pero no es una obligación que lo tengan. Si lo pueden tener, súper, porque la ciencia es mucho más entretenida poder hacerla que te la cuenten. Así Profe, que mira, ¿y este sirve? ese sirve, ese está súper bueno, ¿ya? Ese está súper bueno. Vamos a usarlo en unas clases más, ahí voy a avisar, ¿ya? Se agotaron las pilas, pero también se agotaron las pilas, sino y de ahí, y de ahí tengo Compran que pila algunos sí, ¿ya? y comprar Ya, esas Mary. Mary, Entonces, no sé. se me ocurrió una pregunta porque sí, de qué se forma una célula que tiene. uy, sabes que te escucho súper, no entiendo mucho, escucho súper bajito, súper bajito. Ya, ¿se escucha ahí? Más o menos, dale. Le preguntaba de qué tiene la célula. ¿Qué hay dentro de la célula? Sí, así como Ya, por ejemplo nosotros tenemos los músculos, los huesos. ya, todo lo que tú me acabas de nombrar está formado por células y adentro de la célula hay un líquido y adentro, navegando en ese líquido, hay otras estructuras que hacen que la célula pueda funcionar y eso lo vamos a ver la otra clase, ¿ya? Pero en general, todas las cosas que tú me nombraste, músculo, corazón, órgano, cerebro, hueso, todo eso está formado por muchas células, ¿ya? Y la próxima clase vamos a ver lo que hay dentro de la célula y también lo que hay afuera, porque una célula no está pegadita con la otra y hace una estructura como una red. No, no, no. Entre células también hay un líquido y en general por eso somos blanditos y no somos duros como las plantas, ¿ya? Pero todo eso lo vamos a revisar la próxima clase, así que tranquilo, tranquilo. Todavía nos quedan 5 clases más que vamos a poder revisar, ¿ya? ¿Dani? Ya, súper. Sarita, ¿voy a dejar de compartir la pantalla para que nos tomemos una fotito de nuestra primera clase? Espérame, dame un segundo. Espera un poquito, es que... Pero Fe, tengo una duda. Creo que te ganó la tecnología. Dana, se me apagó el computador. Ah, ya. Ya, ok. Ahí dejaste de compartir la pantalla. No sé si alguien que esté en el computador pueda tomar una foto porque yo no puedo usarlo. Pero le vamos a... Está descargado. ¿Sí se desapareció? ¿Se fue? No, se fue. Ahí está. Se me está hablando por WhatsApp. Ya, chicos, pero vamos a tomar una fotito. Si alguien me puede apoyar con un print de pantalla, alguien que esté en el Yo puedo computador. hacer pantallazo. Ya, genial, genial. Dani, ya. Un pantallazo y con la manito le vamos a hacer así, como gracias a la tía Sarita por toda su disposición. ¿Ya? Así. ¿Ya? Ya, súper bien. Gracias, chicos, por toda la atención. Gracias por todas sus preguntas súper buenas. Vamos a dejar preguntas para la próxima semana porque ahí veo manitos arriba, pero está avanzado un poco la hora y la idea es que no nos extendamos más de 1 hora. Así que vamos a dejar esas preguntitas, anótenlas por ahí para que la próxima semana las hagan. Y si tienen mucha curiosidad, también la pueden dejar en el WhatsApp y Sarita les va a responder. ¿Ya? Les mando un abrazo muy grande, hagan la tarea. Les voy a mandar el material, las presentaciones y también los videos para que lo puedan ver y también les compartí el enlace el nombre del canal. ¿Ya?
Ya, un abrazo para todos, que estén súper bien y nos vemos el próximo martes a las 3. Sean puntuales para que no se pierdan. Chao. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Chao. 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 Gracias, profe. Chao. Nos vemos. Chao. 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 Hasta la Chao. próxima. Chao.